los próximos minutos quisiera llevar vuestra atención a considerar el tema que estamos celebrando en este día. Creo que esa es una pregunta que vale la pena analizar, ¿no les parece? Mire, toda nación en su calendario tiene fechas que se recuerdan. Creo que aquí en Estados Unidos, en esta tierra hermosa donde hemos llegado a vivir nosotros, ¿cuál es la más importante del calendario? Definitivamente, ¿no es cierto? El 4 de julio. Porque ese día Estados Unidos, las colonias de aquel entonces, aquellos hombres valientes, decididos, hicieron una decisión tremenda que fue separarse del Imperio Británico. Fue una decisión costosísima, todos ellos fueron declarados criminales de guerra. Si la revolución fracasaba, Inglaterra los fusilaba a todos. Pero la mano de Dios quiso que la revolución triunfara. Y hoy nosotros, 200 años y pico más tarde, gozamos de todos los beneficios que trajo la decisión de aquellos hombres valientes. Washington, Adams, Jefferson, Franklin, son dignos de nuestra admiración y de nuestra gratitud. Son dignos de que el ejemplo que nos dieron sea imitado. Y mientras uno dice qué buena obra la que hicieron, quiero hacerles una pregunta. A ver, levante su mano esta mañana. Si usted anoche, por ejemplo, se puso al lado de su cama, levantó los brazos y dijo: General Washington, te adoro. Te pido que me ayudes en el día de mañana a vivirlo bien. Ayuda a mis hijos. ¿Alguien hizo eso? Me parece que no. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo esto esta mañana dirigidos a... ¿Ustedes y yo somos locos? Estamos reunidos levantando las manos a algo que no existe, al aire, al vacío. ¿Qué estamos celebrando? El tema es delicadísimo, se lo garantizo. Porque si usted esta mañana está elevando sus manos en adoración a alguien que no es, usted está cometiendo el pecado más grave que un ser humano puede cometer. Y entonces, ¿es correcto adorar a Jesús? La pregunta es, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué los cristianos estamos reunidos en este día? En millones de iglesias en todo el mundo, 1.000 millones de personas, posiblemente 2.000 millones de personas, en este día invocan el nombre del Señor y le declaran Dios. Porque hizo algo que alguien está diciendo, porque Él es el único que venció la muerte. Y por lo tanto hizo algo que es directamente fuera de todo lo que un ser humano pueda hacer, no importa cuán noble haya sido su acción. Cristo se aparta del resto por años luz de diferencia. Es por eso que me gusta en esta mañana contestar la pregunta: ¿qué estamos celebrando? Y quise llevarlos a meditar allí en 1 Corintios 15, porque allí el apóstol Pablo comienza haciendo un resumen magistral de lo que es el corazón del Evangelio, las buenas noticias de salvación que Dios ha dado a la raza humana. Y San Pablo comienza diciendo: porque este es el Evangelio que yo les prediqué, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo primero que estamos celebrando? Que las Escrituras que hoy tenemos aquí en la mano y que llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, son verdaderamente la palabra de Dios, y lo que profetizaron miles de años antes tuvieron un cumplimiento exacto, perfecto, completo, literal en la vida del Señor. La resurrección de Cristo, toda su persona, su obra, es algo que fue profetizado y que en su debido momento se cumplió, para hacernos pensar que lo más importante que tenemos es en qué está basada nuestra fe.
En el día de hoy estamos llenos de libros de religión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero son meros libros que tienen su origen en la mente de un hombre o una mujer. La Biblia tiene su origen en la mente del Dios infinito. Y es Él el que tomó la iniciativa de darse a conocer a ti y a mí, y para que nosotros pudiéramos tener una fe firme, segura, inconmovible. Dentro de la Biblia colocó profecías para anticiparnos el futuro, para que cuando se cumpliera todos pudiéramos saber exactamente y a ciencia cierta que verdaderamente la palabra de Dios tiene cumplimiento completo. Es por eso que cuando comenzamos el culto, por ejemplo, les hice leer el Salmo 16, es una de las tantas profecías que fueron escritas acerca de la resurrección del Señor. Como dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ese era el término hebreo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la primera, una de las tantas, 1000 años antes que Cristo naciera. David profetiza. Después de la resurrección del Señor, 50 días más tarde, nace la iglesia. Y el apóstol Pedro predica un sermón y cuando predica a los hebreos les dice, lo que ocurre en este día es el cumplimiento de las profecías. Tiene que ver con la profecía de este profeta, el otro. Y vean, hermanos hebreos. Y entonces les cita David, dice en Hechos 2:31, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades griego, ni su cuerpo sufrió corrupción. ¿Qué está haciendo Pedro? Citando las Escrituras que habían sido escritas 1000 años antes. Es por eso que ustedes y yo en este día celebramos que las Escrituras se cumplieron. Que si alguien pone su fe en este libro bendito, está poniendo su fe en el único cimiento que puede pasar las tormentas, los ataques de los enemigos, los errores, las difamaciones, todo. Es la palabra del Dios vivo. Y no solamente que fue profetizado antes, sino que el Señor mismo, en preparación para lo que Él iba a hacer, cuando Él llamó a los 12, les fue diciendo en preparación, oigan, los judíos querían un Mesías político, querían un Mesías que los liberte de Roma, querían un Mesías que les dé el Estado socialista, o sea, comida gratis sin trabajar. Y el Señor más de una vez les tuvo que confrontar que sus expectativas eran erróneas, que cuando Él vino a este mundo no venía a tratar con esos síntomas de la enfermedad, sino con la enfermedad misma. Y es por eso que pocos meses antes de ir a la cruz les dijo a sus discípulos, aquí tenemos el relato del Evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a su ciudad, a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ¿y qué? Resucitar al tercer día. Se los dijo varias veces. ¿Lo escucharon? ¿Lo entendieron? ¿Lo creyeron? El día que Cristo resucitó, ninguno de sus discípulos esperaban que Él iba a volver a vivir. Pero la palabra tuvo cumplimiento. Y es esto lo que marca el cristianismo de todas las otras religiones. Allá en el 1870, en Francia apareció un tipo que dijo, yo voy a formar una nueva religión. Y va a barrer con todas las religiones, inclusive el cristianismo lo va a hacer que se olviden. Se llamaba Augusto Comte y formó una religión que ustedes, a ver, ¿cuántos la conocen? El positivismo. ¿Alguno que la practique? Uno por ahí. Miren. Augusto Comte largó la idea y pensó que las multitudes se iban a volcar y se dio cuenta de que nadie lo seguía, o muy poquitos. Y un amigo le dijo, bueno, dice, si vos querés comenzar una religión que todos sigan, hace algo. Deja que te asesinen y vos levantate al tercer día. ¿Alguien se anima a hacer eso? ¿Alguien quiere empezar una religión? Yo lo ayudo, dele.
No. El hecho de que hoy estamos aquí reunidos indica que este libro bendito es la palabra de Dios y que su palabra, su letra, se cumple plenamente. Profetizó la venida del Señor, profetizó su obra, profetizó su resurrección. Por lo tanto, hoy estamos celebrando que la Biblia es digna de toda nuestra confianza. Segundo, estamos celebrando que hubo una obra que fue completada en su totalidad. Es la obra de nuestro Señor. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Porque yo mismo les entregué en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Marque esa frase. Hoy en día nosotros celebramos la vida de Cristo. Su vida fue ejemplar, pero si esa hubiese sido toda su obra, hubiera sido una obra incompleta. Él como persona excelente, perfecta, el Adán que nunca fuimos nosotros, vino para cumplir una obra y una misión. ¿Cuál era esa? Morir por nuestros pecados. Tenía que ir a la cruz. Tenía que pagar el precio, tenía que sufrir el castigo que nosotros nos merecemos. Y por lo tanto, en este caso, el apóstol dice, porque este es el evangelio que les entregué, que Cristo moriría por nuestros pecados. Ahora, la obra del Señor fue una obra completa. Nosotros, si hubiéramos estado ese día codo a codo con la multitud frente a la cruz, mientras los escribas y los fariseos le vituperaban y le insultaban y lo desafiaban, bájate de la cruz. Allí en silencio algo estaba ocurriendo. Una transacción espiritual que entre el Dios el Padre y Dios el Hijo estaba teniendo lugar. Nadie la pudo ver porque es algo que no se ve con los ojos físicos. Nadie la pudo entender porque no se discierne con estos oídos, se discierne con el Espíritu. Pero en un momento el Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué leemos? Que los seres humanos entendieron lo que Él dijo. Miren, ustedes y yo por naturaleza, si el Espíritu Santo no viene a nuestro auxilio, hacemos y decimos cada cosa que realmente. Algunos que estaban allá dijeron, mira, está llamando a Elías, dejemos a ver si aparece Elías. Miren, los seres humanos somos notables. Nuestra alma está oscurecida por este mal que llamamos el pecado. Un día el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿y cómo se hace eso con la ginecología contemporánea? ¿Puede un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No la agarró. Un día le dijo a la mujer samaritana, el que beba agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y la mujer dijo, ¿y dónde está el grifo para que yo no tenga que venir nunca más a este pozo? Pensaba, no. Y ahora ocurre lo mismo. Aquella gente no la comprendió y muchos en el día de hoy tampoco lo comprenden. Si lo comprendieran estarían sentados acá dando gracias. Pero en este caso, cuando Cristo, en esas horas de oscuridad, que la oscuridad le envolvió, algo ocurrió. Y la deuda que la raza humana tenía con el Padre fue satisfecha, fue paga. Y cuando volvió la luz, el Señor con un grito de victoria exclamó, ¡Tetelestai! Lo traducimos, consumado es, ha sido completado, ha sido hecho. Estaba dando a entender que la obra que Él había venido a hacer había sido completada, pero en la totalidad más completa, sin quedar una sola cosita que faltara. Y es por eso que les digo, Él murió por nuestros pecados. Él murió por todos nuestros pecados. Porque si un solo pecado no hubiera sido expiado en esa hora, ustedes y yo no tenemos ninguna esperanza. Un solo pecado echó a Adán fuera del paraíso y a la maldición. Pero cuando Cristo murió, canceló toda la deuda. Es por eso que después el apóstol Pablo le habría de decir a los creyentes de Roma, Él
había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, otra vez el mismo tema, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó de los muertos porque su obra fue completada. La muerte no le podía retener, su poder era mucho más grande. Y como el Padre aceptó esa obra, le levantó de entre los muertos, lo cual nos da un mensaje para proclamar a la raza humana de buena esperanza. En tercer lugar, que estamos celebrando un hecho histórico. Ustedes y yo leímos, ¿qué cosa? Que Cristo resucitó de los muertos, dice el apóstol Pablo. Y entonces, a continuación, hace una lista de algunas de las personas a quienes el Señor se mostró. Marque bien. El viernes, la humanidad sin Cristo vieron al Hijo de Dios colgando en la cruz. Se burlaron, lo ridiculizaron. Y para consumar la obra, luego que Él ya había muerto, porque Él controló todo desde el comienzo, alguien vino y lo clavó con la lanza. Todos supieron que el Hijo de Dios estaba muerto. Lo tomaron, lo embalsamaron, lo momificaron, lo metieron en una tumba. Jesús estaba bien muerto. Y como les dije hace un instante, nadie esperaba que Jesús iba a volver a vivir. Lean el relato en los 4 evangelios y los 4 coinciden. Que las mujeres que iban al sepulcro no esperaban que vuelva a vivir, que los que recibieron la noticia no esperaban que iba a volver a vivir. Y sin embargo, a partir de ese momento, aquellos sus enemigos nunca más le volvieron a ver. Los únicos que le volvieron a ver fueron aquellos que tenían fe en Él y llegaron a ser sus discípulos. Y a ellos se apareció el Hijo de Dios. Es por eso que nos da una lista de testigos. Y ustedes aquí podemos leer, apareció a Cefas, el apóstol Pedro, apareció a los apóstoles que habían caminado con Él, apareció a una reunión de 500 personas como esta mañana. Apareció a Jacobo, uno de sus hermanos en la carne, hijo de María, después a todos los apóstoles y también finalmente me apareció a mí. Ahora, damas y caballeros, acá hay un hecho que marca el cristianismo de la mentira de todas las otras religiones. El cristianismo está basado en hechos objetivos, en hechos que se pueden palpar, el testimonio de personas que vieron a Cristo resucitado. Ahora, supongamos que hay un crimen. Qué difícil que es para la policía reconstruir un crimen. Pero aparecen 2 testigos. Si esos 2 testigos coinciden, chao, caso cerrado. El hombre está condenado, la mujer está condenada. Quien haya sido, lo que haya sido, haya hecho. No hay nada que hacerle. Cuando 2 testigos coinciden, sonaste, estás perdido. La ley establece, la ley del Antiguo Testamento y la ley civil en el día de hoy, que por el testimonio de 2 testigos, chao, adiós. Ahora, el cristianismo está basado en el testimonio de que coinciden de miles de personas que vieron al Señor resucitado. Y que esos testigos estaban dispuestos a dar la vida por Él. Lo que asombra del día de la resurrección es la transformación que experimentaron los apóstoles. ¿Qué leemos en Juan? Que el primer día de la semana los apóstoles estaban en el aposento alto con candados y barras cerrando las puertas porque tenían miedo que los judíos vinieran a matarles. Y en ese lugar fue que el Señor, sin abrir la puerta, se introdujo y se presentó a los suyos. Y uno dice, acá en el estado de Utah hay una religión muy grande que se ha regado por todo el mundo. Yo hablo con respeto de todas las personas porque yo no los juzgo, el que juzga es Dios. Pero hay hechos que usted tiene que pensar y razonar y decidir. Esa religión está basada con que un día el ángel Moroni se apareció a Joseph Smith
y le dijo que en tal lugar había unas tablas de oro que contenían un mensaje nuevo para la humanidad. Yo lo desafío, pregúntele a cualquier mormón del día de hoy, del día de ayer, del día de mañana, si alguno ha visto esas tablas de oro. La respuesta es no. ¿Dónde están? Nadie sabe. ¿Son ciertas? El mundo en que vivimos va a estallar en una tercera guerra mundial. Está garantizado por la Biblia, está profetizado. ¿Por qué? Porque en Jerusalén hay un conflicto. Es que Jerusalén es la ciudad del Dios Santo. Jesús tiene sangre judía, murió en esa ciudad y a esa ciudad va a volver por segunda vez para ser el rey de toda la tierra. Pero en el lugar del templo hay una mezquita súper sagrada que dicen que desde allí, ¿quién subió al cielo? El gran profeta. La pregunta es esta una vez más. ¿Quién vio al gran profeta subir a los cielos? ¿Dónde están los registros? ¿Quién lo vio? Nadie. Cuento que solamente por el poder de fuerzas espirituales hace que los seres humanos puedan creer eso. En el caso de Jesús, estamos celebrando que es un hecho histórico. El relato fue dado por personas como tú y como yo, que tenían una mente racional, que no mintieron. Y recuerden que todos los apóstoles pagaron con la vida el hecho de seguir a Jesús. Cuando la iglesia se formó, el mensaje que los apóstoles proclamaban era: Cristo ha vuelto a vivir. Si Cristo no hubiera vuelto a vivir y los religiosos hubieran tenido el cuerpo, ahí nomás lo sacaban y decían: tomen, acá está la momia, dejen de predicar esa mentira. Ahí se acababa el cristianismo. Pero nadie pudo venir con el cuerpo de Jesús porque Cristo resucitó de los muertos. Ahora, si Cristo resucitó de los muertos, si estamos celebrando que la Biblia se cumplió, que la obra fue completa, que Cristo volvió de entre los muertos, ¿qué beneficios tenemos para nosotros? ¿Es esto un hecho como el de George Washington, que es muy lindo recordarlo, pero no tiene ningún beneficio para el día de hoy? Bendito sea que tenemos buenas noticias. El hecho de que Él murió por nuestros pecados nos da el derecho a anunciar el mensaje que Él nos dijo que teníamos que proclamar a todas las naciones. ¿Cuál es Él? Lucas capítulo 24. Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Para qué? Para que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta? El pecado. ¿Y qué es el pecado, pastor? ¿Qué tontera es esa? Señoras y señores, el pecado es el peor problema que tú tienes. Es el enemigo más grande que camina en tus zapatos y destruye todas tus posibilidades. Es el que te hace que tengas un corazón dividido y mientras decides por un lado lo que es correcto, después haces lo que es incorrecto. Es la raíz de todos tus problemas y trastornos mentales y emocionales. Tú tienes depresión, temor, ansiedad, ataques de pánico, resentimientos, porque son los síntomas de una enfermedad brutal que está dentro del alma. Es el poder del pecado. El pecado es el que hace que temas a Dios. El día que Adán cayó, en lugar de venir a Dios a pedirle perdón, huyeron, se taparon como pudieron y dijeron: allá Dios. Por eso a ti, cuando te hablan de Dios, tú no quieres escuchar, porque le tienes miedo, porque el pecado te hace cobarde, y en lugar de buscar la solución de frente, tratas de huir, de decir: no me hablen, no me hablen, no me hablen. El pecado es el que le da al diablo poder sobre tu vida con todas las tentaciones y te desvía y te destruye. El pecado es el que te hace un ser humano inaguantable, horrible, que destruyes el matrimonio, tu familia, todo lo que haces. El pecado es el que te hace envidioso, arrogante, feo, horrible. Eso les predico a ustedes, yo no, que soy un santito. Es este monstruo que todos llevamos adentro, mis amados. Es este monstruo que tantas veces decimos: tengo una ley mental que me dice este es el camino del bien, y voy y hago lo contrario.
Y uno dice, ¿cómo es posible? Esa es la fuerza del mal. Pero las buenas noticias es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él canceló nuestra deuda. Por lo tanto, el que confía en Él, no hay castigo por culpa del pecado, porque Él ya lo sufrió. No solamente que no hay castigo, sino que Él cargó toda nuestra inmundicia para que nosotros nunca más tuviéramos que vivir en esclavitud al pecado y al mal. Él murió para que tú y yo pudiéramos tener una conciencia transparente y el pecado no nos diera temor a la muerte que nos aterra y no nos prediquen de eso. Sí, es el primer gran beneficio. Es por eso que en el día de hoy a tanta gente le pregunto, ¿cuál es su necesidad más grande? Me dicen, la migra, arreglar los papeles. Muy buen problema, hay que arreglarlos, estoy de acuerdo. El divorcio, que no me sale, o que sí me sale, o que no, que sí, que no, que da. Y que me falta trabajo, y que me falta plata, y que... Damas y caballeros, esos son síntomas. Eso no es grave, esos son problemas de esta vida. El pecado es grave porque es eterno, las consecuencias. Y solamente Cristo podía tratar con ese mal que a ti y a mí nos esclaviza y nos destruye. Es por eso que dice, prediquen a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Segundo, victoria sobre el sepulcro y la muerte. Esta sí que a nadie le gusta. Los seres humanos somos esclavos del temor a la muerte. El hombre y la mujer que viven sin Dios teme al sepulcro. Hace un tiempo leí un artículo de un médico que decía, la gente le tiene miedo a la muerte por 3 razones. Primero, por el proceso que lleva hasta la muerte. Segundo, porque nos duele separarnos de los seres que amamos. Tercero, por el temor a lo desconocido. Estamos de acuerdo. Lo único que el doctor no se acordó de mencionar es el terror que nos causa la muerte, porque tenemos una conciencia que nos dice, has pecado y tienes que ir a ver al Creador que te pide un examen. Ahí está. Por eso la muerte, cuando llega a la persona que muere sin Dios, es un grito de desesperación. Es un grito desgarrador porque sabemos que a la persona no la vemos más. Es un grito en la oscuridad para el cristiano. Cuando la muerte llega, es una entrada a la casa de Dios. Es la entrada a la casa de Dios. Es las manos del Padre que envía a sus ángeles a que te recojan a ti y nos lleven a su presencia. Es el comienzo de la vida verdadera. Lo declaramos por la fe, porque Cristo fue el primero en resucitar. Y entonces uno dice, qué lindo, Señor, qué hermosura. Es por eso que el apóstol, escribiendo a los creyentes, nos cuenta algo que muchos no se dan cuenta. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo, al hacerse humano, también participó de nuestra naturaleza para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban ante toda su vida sujetos a esclavitud. Vea bien. ¿Cuál es el negocio número 1 del diablo? La muerte. En el cielo no va a haber más muerte porque el diablo no va a estar ahí. La muerte es el negocio del diablo. ¿Qué es el infierno? El hotel del diablo a donde lleva a los muertos. Ahí está. Y nos dice que nuestro Señor, al venir, le arrebató el poder a Él y nos dio la posibilidad a todos de escapar de ese dominio maldito y recibir vida eterna. Es por eso que el Hijo de Dios no le teme a la muerte. Porque Cristo es mi Señor, derrotó al diablo y yo puedo esperar la muerte confiado hoy. Dolor de separación, sí, somos humanos. ¿A quién no le duele? Una transición de vivir juntos. Esta semana despedíamos los restos de un hermano nuestro, 51 años de casado. ¿Quién no va a sufrir eso? ¿Quién no va a extrañar? Es lógico. Pero hay esperanza. Hay una reunión en el futuro. No se acabó con el sepulcro. Tercero, esperanza de vida eterna con Jesús. Lo leímos juntos. 1 Corintios 15. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, este es nuestro Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. A lo largo de todos los siglos, en la historia humana, los seres nos hemos preguntado, ¿hay vida después de la muerte? La respuesta bíblica, sí, definitivamente. El Señor nos enseñó que todos vamos a resucitar, absolutamente todos, sin excepción. Algunos para recibir condenación, otros para recibir vida eterna. Y acá nos dice que Él es el primero, las primicias. El pueblo hebreo entendía lo que eran las primicias. Si yo era dueño de este jardín y acá tenía 1.000.000 de flores, cortaba estas flores magníficas y las traía al templo para dedicárselas al Señor por su bondad para mi vida y reconocerle como el Creador y el Hacedor y mi Salvador. Esas eran las primicias, lo primero. Después venía todo lo demás. Y cuando la Biblia dice que Jesús es la primicia de los que durmieron y resucitaron, nos dice que de la misma manera que Él resucitó, todos absolutamente vamos a resucitar. Pero en este caso la buena noticia es que para aquellos que hacemos la decisión de recibirla en el corazón, seremos resucitados en su venida. Los que no le reconocieron serán resucitados para ir al tribunal del juicio del gran trono blanco, ser sentenciados e ir al sufrimiento indecible por toda la eternidad. Hay buenas noticias, vale la pena celebrar. Cuarto, que la resurrección de Cristo nos da poder para vivir. Dice el apóstol, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hace un rato les dije que el pecado es lo que te esclaviza, lo que te domina, lo que te neutraliza, lo que te... El hombre sin Dios, la mujer sin Dios es un esclavo del mal, de la injusticia y del pecado. Quiere cambiar y no puede, desea mejorar, no le interesa mucho. Pero cuando ustedes y yo venimos al Señor por la fe, Él viene a nuestra vida y a partir de ese momento, con su Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado. Noten bien, hay gente que no entiende este concepto. El cristiano es salvo por gracia, por un acto de fe en decir, Cristo es mi Señor, mi Salvador, es el Hijo de Dios y su muerte es mi única esperanza. Él me ha perdonado, a la hora del juicio Él es mi abogado y todo lo que Él ha hecho es todo lo que necesito. Confío en Jesús. Cuando una persona da ese paso de fe, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y a partir de ese momento comienza el conflicto. Porque el pecado sigue tirando, Dios no lo quita, pero nos da el poder bendito del Espíritu Santo para prevalecer sobre la fuerza del maligno. Hubo gente que decía, en este mundo es imposible volar, la fuerza de la gravedad todo lo aplasta. Hasta que hubo un par de hermanos que dijeron, con las alas, cierto diseño, el movimiento del aire y un motor, y el ser humano comenzó a volar. Con Dios es lo mismo. Nadie tiene que vivir esclavizado, derrotado, fracasado, humillado, sufriendo, cuando Cristo nos da la libertad y la posibilidad de vivir una vida transformada. Por eso somos salvos por su vida. Lo cual me lleva a 3 preguntas con las que quiero terminar en esta mañana. Primera pregunta. ¿Estás estudiando tu Biblia? ¿Estás estudiando tu Biblia? No te digo si la lees, si la tienes ahí para acumular polvo. Hace unos días les contaba a los hermanos una historia del pastor que cayó en una casa de visita. Y le dijo a la hermana, traiga su Biblia para que podamos leer juntos de la palabra del Señor. Y salió la hermana y la trae y dice, uy, mire pastor, acá adentro estaban mis lentes que perdí hace un año. ¿Y tú? Mi hermano, el Señor Jesucristo dijo, ustedes estudien con esfuerzo las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor nos dijo, mira, yo te he mandado una carta, buscando tu bien supremo, buscando tu bendición suprema, buscando darte vida eterna y coronarte de favores y misericordias. Quiero salvarte, quiero que seas mi hijo, quiero que tengas todo lo que yo morí para poder dártelo a ti en forma gratuita. Pero eso está en la Biblia.
Muéstrenme cristianos con vidas empolvadas, con Biblias empolvadas, y yo les voy a mostrar cristianos con vidas sucias. Cuando la Biblia junta polvo, el cristiano junta malos hábitos. Todos, sin excepción. Alguien dijo correctamente: siembra un pecado, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosechas un carácter. Siembra un carácter, cosechas un destino eterno. Ustedes y yo tenemos la oportunidad de que por la Biblia podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios y ser felices en este mundo y no ser víctimas del destino. Llámele el diablo. Tercero, ¿han sido perdonados tus pecados? ¿Han sido perdonados tus pecados? Mire, esto es una pregunta muy personal y tú la tienes que contestar, porque el mensaje que leímos, ¿cómo decía? Que Cristo padeciese, resucitase y que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Esta es la mejor noticia. Cuando Cristo resucitó, qué gozo que fue para los apóstoles. Ellos habían negado al Señor, pero ahora Cristo volvía y los buscaba. Hay esperanza. Pedro lo había blasfemado, pero pues, Jesús lo vino a buscar. La resurrección a mí me habla de restauración, de una nueva oportunidad, de decirle al Señor: Señor, he vivido toda mi vida a tus espaldas, he vivido mal, pero en este día te confieso, me arrepiento, me entrego a ti, Señor, límpiame, quiero ser uno de tus hijos. Tercera pregunta: ¿tienes vida eterna? Fue el Señor Jesucristo que nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Usted ha creído esa promesa? ¿Ha confiado en esa promesa? ¿Es el fundamento de toda su vida y de su esperanza a la hora de la eternidad? Qué afirmación notable del Señor. Si yo dijera yo soy la resurrección y la vida, sería el mejor chiste que ustedes pudieran escuchar. Porque ningún ser humano tiene el poder para hacer esa declaración. Pero bendito sea el nombre de Jesús, Él es Dios, hecho hombre para tu bienestar, mi salvación y la tuya, para darnos todo lo que el pecado nos robó y Satanás nos quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es verdaderamente la resurrección y la vida. Y dice: aunque alguien esté muerto, espiritualmente hablando, vivirá, tendrá un nuevo nacimiento, un cambio poderoso. Y aunque vayamos a la tumba, vamos a resucitar por el poder de su palabra. El que en mí cree no morirá eternamente. Allá por el año 1813, Europa estaba siendo bañada en sangre. El general Napoleón decidió que todo el mundo le pertenecería a él. Y se tragó muchos países. En ese año invadió Austria. Y, según nos cuentan los historiadores, en el sábado equivalente al de ayer, el ejército de Napoleón llegó a una ciudad, tiene un nombre medio difícil, alemanote, y la suerte de la ciudad estaba echada. El ejército austríaco estaba demasiado lejos para llegar, y ese sábado vieron los habitantes del pueblo, de la ciudad, la masiva presencia de las armas francesas y dijeron: sonamos. Lo notable fue que decidieron juntarse y ponerse a clamar y a suplicar al Dios vivo que les tuviera misericordia. Cuando amaneció, el que estaba encargado de la iglesia dijo: señores, hoy es domingo de resurrección. Vamos a celebrar que Cristo vive. Y comenzaron a sacudir las campanas con toda la fuerza, porque Cristo vive. ¿Cuál no sería la sorpresa del ejército francés? Que cuando escucharon las campanas repiquetear con alegría, dijeron:
Seguro que el ejército austríaco avanzó durante toda la noche. Vamos para atrás. Se fueron, no conquistaron la ciudad y la ciudad sobrevivió. En el día de hoy, no escuchamos las campanas repiquetear, pero hay un mensaje de gozo y alegría. Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron en ella. El Señor dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Yo tengo vida eterna, ¿y tú? Has recibido al Señor resucitado. En este momento Él está a la puerta de tu corazón y te llama y te invita. Y te dice, ven a mí para ser mi hijo por siempre jamás. Sufrí lo que sufrí para que tú no tengas que gustar más la muerte eterna, sino para que tengas vida eterna, vida en abundancia en mi presencia por los siglos sin fines de la eternidad. Nos ponemos de pie para adorar.